para hablar un poco de qué es lo que está pasando en el vecindario. A un mes de las elecciones presidenciales en Chile, está en nuestros estudios Andrés Dockendorf, es politólogo, académico chileno, experto en lobby, representación política y reformas institucionales, profesor asociado al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, editor de la revista de Estudios Internacionales e investigador principal en proyectos Fondesit Milenio sobre grupos de interés y representaciones, PhD en Government de la Universidad de Essex. Está con nosotros en nuestros estudios. Muchas gracias, Andrés, un placer. Bienvenido a nuestros estudios, bienvenido a La Paz, Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros un gusto que esté con nosotros a un mes de las elecciones. ¿Cuál es el escenario en Chile? Bueno, voy a partir con una cosa un poco técnica, si se quiere, que es lo único que voy a decir de los tipos de elecciones que hay y en qué tipo de elección encaja la que estaríamos nosotros viviendo, que también aplica un poco al caso boliviano, a mi juicio. Hay tres tipos de elección de acuerdo a la literatura. Las elecciones de mantención, que es cuando el partido de gobierno se reelige, cuando la Concertación en la época después de la transición se reelegía, ¿cierto? Elwin, Frey, Lagos, Bachelet. Esas elecciones eran elecciones de mantención, no habían grandes realineamientos del electorado. O cuando el MAS se reelegía acá después del 2005 en adelante. Después vienen las elecciones de desviación, que es cuando se produce un realineamiento transitorio del electorado y el partido de gobierno pierde la elección, pero lo puede volver a recuperar en la siguiente ronda electoral. A eso se le denominan elecciones de desviación. Y en tercer lugar están las elecciones que son una suerte de sismo o terremoto electoral, que son las elecciones de realineamiento, que generalmente vienen acompañadas de crisis agudas, sociales, económicas, y los electores cambian o mutan fundamentalmente en sus preferencias electorales y esa mutación suele mantenerse en el tiempo. Por decirlo, para ejemplificarlo con el caso de Bolivia, hoy día el debate va a estar si lo que pasó con el MAS y la salida del MAS del poder va a ser una elección de desviación transitoria o de realineamiento. Y uno puede hacer distintos análisis a partir de cómo quedó configurado el Parlamento y uno puede hacer conclusiones al respecto. En el caso de Chile, nosotros tuvimos durante toda la transición elecciones de mantención, los gobiernos de la Concertación. ¿La transición qué periodo es? Es desde el 90 en adelante. Cuando sale el régimen de Pinochet, llega la Concertación de Partidos por la Democracia, por la vía democrática, hubo un plebiscito y después la Concertación gana la elección y la Concertación se mantiene en el poder por 20 años. Y esas elecciones son elecciones de mantención porque se logran reelegir. Cambiaban los personajes, los candidatos, exacto, pero diríamos que la política o el partido... La coalición de gobierno era la misma. Era la misma. Exactamente. En Chile no se permite la reelección inmediata. Entonces, los presidentes pueden reelegirse, pero de manera intercalada, pero no de manera inmediata. Después esa lógica de elecciones de mantención, que daba mucha estabilidad, se rompe y pasamos a tener elecciones de desviación. ¿Por qué? Porque pasamos a tener alternancia pendular. Bachelet, que era de la Concertación y después va a transformar su coalición, le pasa el poder a Piñera, que era de centro-derecha. Piñera después le pasa de vuelta el poder a Bachelet, el 2014. Después Bachelet le vuelve a pasar el poder a Piñera, sí. O sea, es un péndulo. Y después Piñera le entrega el poder al presidente actual, a Boric. ¿Ahí sería una de desviación, digamos, la del 21? No sería una elección de desviación porque ahora... si uno deriva de las encuestas, lo más probable es que un candidato de la oposición de partidos de derecha o de centro derecha y derecha sea quien llegue a la moneda. Entonces una elección de realineamiento completo supone que eso se mantiene en el tiempo. Lo más probable es que la elección de Boric haya sido una elección de desviación. O sea, que simplemente un cambio de péndulo exacto. Convencional, diríamos. Un cambio exacto, pero no un realineamiento profundo en el electorado. Y esto tiene que ver con otra cosa que se ve afectada por el diseño institucional. El presidente Boric fue electo con voto voluntario. En la primera vuelta, donde él es electo, participa el 47% del padrón y en la segunda vuelta un poquitito más del 50% del padrón. Allá no es obligatorio el voto en Chile. Ahora sí. Ahora sí. Y ese es el tema interesante y eso es lo que introduce mucha incertidumbre, sobre todo en el espectro de la oposición en esta elección. ¿Por qué? Porque
Con el voto voluntario, para darle un ejemplo, con el voto voluntario se escogió la Convención Constitucional. ¿Se acuerda que nosotros entramos en un proceso constitucional después del 21? Sí. Exactamente. Y se escoge una convención que tuvo una mayoría muy truncada, pero uno podría esto discutirlo, pero muy truncada hacia la izquierda, con un 43% de participación sobre el padrón electoral. Y después, en el plebiscito de salida, se diseñó una regla especial, porque los convencionales se eligieron con voto voluntario, votó el 43%, y a la salida el referéndum de ratificación fue con voto obligatorio, y ahí votó el 85% del padrón. Un 40%. Entonces entraron prácticamente 6 millones de votantes que no habían votado nunca, y lo que uno puede derivar de los resultados es que cambió completamente, por decirlo de alguna forma, el votante mediano, el centro electoralmente hablando se corrió, se desplazó. Y eso es lo que introduce una cierta dosis de incertidumbre respecto a lo que va a pasar en esta elección, porque todavía no tenemos muy buenos datos respecto a cuáles son las preferencias de esos votantes obligados. Es decir, aquellas personas que si el voto no fuera obligatorio no irían a votar. Lo que sí sabemos es que había una dosis de antipolítica importante en esos votantes obligados. Suelen ser muy críticos del gobierno de turno, lo que afecta a las posibilidades del oficialismo en esta elección. Y también suelen favorecer con mayor intensidad algunos candidatos de derecha o con discursos más antipolítica, digamos, ¿no? Más anticasta, por así en términos argentinos, o antirrosca, o como se decía acá antiguamente. Entonces, yo diría que eso introduce un componente de incertidumbre menor, con un padrón electoral que ya supera los 15 millones de electores. Por eso que en los últimos meses el tema de las sanciones por no votar ha sido un tema que ha ocupado mucho una parte importante del debate. Ahora, en esto de la irrupción del discurso anti-establishment, anti-casta, antipolítica, hay perfiles dentro de las 8 candidaturas, ¿no? A la presidencia hay 8 candidatos. Sí. ¿Hay perfiles que están apostando por ello? ¿Kast es, por ejemplo, uno de ellos o no? Es un debate interesante porque yo diría que con mayor perfilamiento hay 2 candidaturas que son Kaiser, que es un candidato que formó un partido más a la derecha de Kast, y Franco Parisi, que es un candidato que tiene un discurso muy anti-élite o anti-establishment o anti-casta. Y entre los dos suman alrededor del 20% de la intención de voto en las encuestas. Pero en el caso de Kaiser, lo que uno puede desglosar de las encuestas es que él obtiene un voto de personas que tienen una postura crítica de la política en general, pero él ha sido un político que ha hecho una carrera tradicional. A diferencia de Kaiser y Parisi, Kast sí, ha hecho una carrera política tradicional. Fue parlamentario, entiendo que 16 años. Como Bolsonaro en Brasil, digamos. Tiene una tradición política. Exactamente, y pertenecía a un partido político tradicional de derecha, que era la Unión Demócrata Independiente. Trató de dirigir ese partido y cuando eso no resultó, él se hace un lado, digamos, y forma su propia estructura partidaria. En esa construcción no es la primera vez que Kast participa, sí aparece nuevamente como uno de los, diríamos, candidatos más fuertes en las encuestas. Coinciden las encuestas en que hay 3 grandes candidaturas, una la de Janet Jara, que es representante del oficialismo del Partido Comunista, exministra de Trabajo de Gabriel Boric, José Antonio Kast del Partido Republicano, considerado como el candidato, diríamos, de extrema derecha del otro polo, y Evelyn Matei, que juega a un centro derecha de la Unión Demócrata Independiente, que ahí podría de repente quitar votos a ambos. Ahí va jugando la apuesta de Matei. ¿Es potable realmente? Claro, Evelyn Matei, efectivamente, como usted señala, tiene un discurso más centrista y ella, de alguna forma, es heredera de lo que fue el piñerismo. Y ha tratado de interpretar eso, es decir, las 2 presidencias de Sebastián Piñera, que era un candidato más al centro que el promedio de los legisladores y los políticos y dirigentes de derecha. De hecho, en sus orígenes él era demócrata cristiano. En consecuencia, ella ha tratado de apuntar a un electorado más de centro, probablemente con el cálculo de que al estar más a la izquierda la candidata del oficialismo, que pertenece al Partido Comunista, podría existir un bolsón electoral
en electores socialdemócratas o de centro izquierda, que al final eventualmente podrían inclinarse por ella. Esa estrategia hasta ahora, las encuestas no reflejan que esa estrategia haya sido del todo exitosa, porque no ha podido darle alcance a Kast. Es muy difícil que logre alcanzar a Jara y que pasen dos candidatos de oposición al balotaje a la segunda vuelta. Lo más probable es que pase Jara, porque tiene en torno a un 30%, que es el apoyo que tiene el gobierno, y con eso pasa a la segunda vuelta. Entonces, para que Matei tenga chances de poder pasar a la segunda vuelta, que las encuestas muestran que hoy día que es algo improbable, tendrían que pasar tres cosas al mismo tiempo. Primero, que las encuestas de panel, que son encuestas que le hacen las mismas preguntas al mismo grupo de personas a lo largo del tiempo, estén subestimando la intención de voto de ella. ¿Por qué? Por lo que usted señalaba, porque ella apunta un voto un poco más centrista, y las personas que se inscriben en los paneles de las encuestas suelen ser personas más politizadas y están más hacia los extremos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso la podría eventualmente beneficiar y podría haber una subestimación de su voto, como ocurrió acá en las encuestas en la primera vuelta. Pero yo no estoy diciendo que eso sea así, pero es una posibilidad. Tendría que ocurrir primero eso. Segundo, tendría que ocurrir que de manera bastante en bloque, la gente que votó, el votante que queda de la concertación, de los partidos que hicieron la transición a la democracia, votara en una proporción muy alta por ella y no por la candidata del oficialismo, por Jara. Y tercero, tendría que ocurrir otra cosa más, y por eso lo hace todo esto muy difícil y engorroso, y es que Kaiser le siga robando algunos votos a José Antonio Kast, no a Matei, porque lo que estamos viendo en las encuestas, la transferencia de votos no va de Kast hacia Matei. Cuando baja Kast, va hacia indecisos o va hacia Kaiser. En consecuencia, tendrían que ocurrir estas tres cosas para que ella tenga una chance de llegar en un mes más o en 2 o 3 semanas más, empezar a estar dentro del margen de error con Kast. Pero está muy estable la foto hace mucho rato. Andrés, ¿por qué funcionan los candidatos polarizadores? No solo en Chile, sino vemos la región y los que apuestan a la denominada ancha avenida del medio no han tenido éxito, sino los que van por los extremos. ¿Por qué se debe este fenómeno? Hay varias razones, yo me voy a quedar con una. Y es que si en los años 60 y 70 la literatura decía que el problema insoluble de las democracias en América Latina era la economía, la crisis de la balanza de pagos, la hiperinflación, la incapacidad de pasar de un modelo básico de industrialización a uno más complejo, en la mayoría de los países de la región, no en todos, pero en la mayoría, hoy día la percepción de los ciudadanos es que el tema de la seguridad y el crimen organizado es el problema insoluble. Y crecientemente los ciudadanos están percibiendo, lo que las encuestas muestran es que los ciudadanos perciben de que las democracias están débilmente o parecen estar débilmente equipadas para lidiar con el crimen organizado, en comparación con líderes que prometen concentrar más poder y enfrentar esto con mano dura, con un discurso más radical. Está Kast y está Kaiser probablemente en esa línea, ambos candidatos, uno podría decir que Parisi en algunos momentos también, y Matei tiene un discurso más institucional en esta materia. Y si uno mira, y es interesante porque esto afecta a la democracia también de alguna forma, porque si uno hace el cruce en las encuestas de quiénes son las personas que creen que el crimen está desbordado, crimen, migración irregular, delincuencia, y que los gobiernos están haciéndolo mal, son las mismas personas que responden favorablemente a la pregunta: ¿estaría usted de acuerdo a que llegue un líder fuerte que gobierne sin partido y sin instituciones, pero que resuelva los problemas? Entonces esto nos está ilustrando de que más allá de las preferencias del alineamiento en la escala izquierda-derecha, hay una cuestión que se está sobreponiendo a eso, que tiene que ver con una demanda existencial de algunos votantes, es decir, me dan lo mismo las instituciones democráticas, lo que quiero es que me resuelvan el problema del crimen. ¿Y cuál es el problema de esto? Que sabemos que este tipo de problemas no se resuelven con una varita mágica, ¿no es cierto? Son problemas que requieren soluciones institucionales complejas, requieren cooperación entre los países también, pensando en el nuevo ciclo político que viene acá, en Bolivia, Chile, Perú, Argentina también. Argentina es un caso distinto probablemente porque el problema de ellos, que explica la elección de Milei, que es un líder antisistema y muy polarizador, con un discurso, como usted señalaba, que no apuntaba a esa avenida ancha del medio,
era la economía, allá era la inflación, lo que explica la llegada de Milei al poder. Entonces, yo diría que en una mayoría de los países el tema del crimen y la delincuencia es muy importante, lo que explica la salida, la vacancia de Dina Boluarte en Perú hace unos días fue eso, es bien inédito, congresistas que se ponen de acuerdo para vacar a un presidente porque no está enfrentando el crimen y la delincuencia. ¿Qué pasó con el gobierno de Gabriel Boric, que arrancó hace 4 años con, diríamos, una fuerte apuesta por reformar el país? Venía de movilizaciones del 2019, movilizaciones estudiantiles que apoyaron y reforzaron esta nueva agenda que planteaba Boric y que hoy ha disminuido el apoyo a un 30%. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Por qué esa caída en el apoyo? Bueno, yo diría que lo que antes se entendía como luna de miel, que era ese periodo que tenían los presidentes una vez que llegaban al poder, que conservaban cierto apoyo, no solamente en Chile, sino que toda América Latina, se ha ido acortando cada vez más. Entonces Somos más impacientes. Sí, los ciudadanos están más impacientes por lo que hablábamos en la pregunta anterior y por otras razones también. En consecuencia, yo creo que a él le afectó eso también, se le acorta mucho esa luna de miel. Y también hay una decisión que tomó el gobierno de apostar al cambio constitucional. El gobierno llega el 11 de marzo del 2022 y en septiembre se votaba el plebiscito que ratificaba o no la constitución, la nueva constitución, que era una constitución plurinacional, que cambiaba, hacía cambios institucionales bastante importantes, etc. Y el gobierno, de alguna manera, tomó una decisión o adoptó la estrategia de esperar a ese cambio constitucional porque las encuestas mostraron consistentemente antes de que era muy probable que se aprobara, pero no se aprobó. Y ahí el gobierno tuvo que recalibrar, y ahí viene la incorporación de sectores que pertenecían a la concertación en ministerios claves, el Ministerio del Interior, con Carolina Toá, entre otros, que después termina siendo candidata presidencial, y varios otros ministros y cuadros de esos gobiernos para tratar de reequilibrar un poco hacia el centro la administración del presidente Boric. Y cuando eso ocurre, claro, obviamente puede haber un efecto de pérdida de adhesión en algunos sectores que están más movilizados. Pero a pesar de todo eso, él conserva un 30% bastante fuerte de apoyo. Y si uno mira a los otros presidentes de América Latina, algunos ya quisieran, Dina Boluarte ya hubiera querido tener 30% de apoyo. Luis Arce. O Luis Arce acá en Bolivia. 1 o 2% de aprobación. Estaba solo por encima de él en el ranking negativo, estaba Dina Boluarte. Al no haber Dina Boluarte, es el peor calificado de la región. Ahora, Andrés, en este escenario es muy probable que Jara y Kast vayan al balotaje, sean los triunfadores de la primera vuelta, vayan al balotaje, y la interpretación es que Jara obviamente tiene el yunque y a la vez es un gran apoyo de la actual gestión, pero que le va a costar hablarle a otro electorado, romper su techo y poder ampliar su base electoral, algo que para Kast, por los perfiles de votantes tanto de Matei como de Kaiser, es probable que pueda cosechar mejores votos rumbo al balotaje del 14 de diciembre. Claro, yo todavía no me atrevería yo a dar por cerrado que va a ser Kast, que la incertidumbre está puesta en la oposición, en eso yo estoy de acuerdo, es decir, ¿quién va a pasar de los tres que están más arriba? La competencia pareciera estar en torno a Matei y Kast, con Kast liderando, pero yo no descuidaría la intención de voto, o sea, no dejaría mirar la intención de voto que tiene Johannes Kaiser, y también tendría en mente que Matei tiene algunos escenarios en los cuales podría crecer un poco más, pero se ve difícil, y en eso yo comparto. Ahora, para entender bien cuáles son las posibilidades que tiene la candidata Jara del oficialismo, hay que pensar lo que pasó el 2021. Si uno mira las encuestas de octubre del 2021, los candidatos de izquierda, de oposición a Piñera en esa época, sumaban en torno al 56% de la intención de voto, sumados todos ellos, antes de la primera vuelta. Y los candidatos de derecha sumaban en torno al 33-34%. Hoy día ese porcentaje está completamente invertido. Los candidatos de derecha, sin contar a Franco Parisi, suman en torno al 54-55%, y los candidatos de intención de voto y los candidatos que representan a la izquierda se empinan por sobre el 30%.
En consecuencia, parece haber, desde ese punto de vista, un dato que ya está anclado en las preferencias de los votantes y que vuelve muy difícil para el oficialismo o muy improbable que puedan ser competitivos en una segunda vuelta. ¿Hubo candidatos o estrategias de campaña que apostaron a lo Milei o porque está atravesando un mal momento Milei, no fueron por esa, diríamos, por esa receta? Porque acá, hasta el año pasado, cuando Milei medía bien en las encuestas y aparentemente se iban solucionando ciertos temas en su país, acá había hasta legisladores que repetían la frase "viva la libertad, carajo", y casi que se despeinaban para salir en los medios. Algo que ya no ocurrió en la campaña porque, claro, Milei está en un mal momento, política y económicamente la Argentina complicado. Pero en Chile, ¿hay alguno que hace a lo Milei, a lo Bukele, que también en algún momento pega? Yo creo que de los dos. En algún momento los candidatos de derecha en su conjunto apuntaron a alguna retórica de Milei, invitaron al tecnócrata Schwarzenegger, no recuerdo exactamente el apellido, Schwarzenegger, que está a cargo de la... Schwarzenegger era el de Terminator. Bueno, Schwarzenegger también ha sido gobernador en California, ¿no? Sí, claro. Sí. Y lo invitaron a él, Matei lo invitó, hizo una charla con él, Kast también tenía una retórica muy... y Kaiser también. Los Kaiser en general son muy cercanos los dos hermanos Kaiser a Milei. Entonces en su momento hubo una pelea. Probablemente la derrota electoral que sufre Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires alertó de que parece que ya no es tan rentable hacer esa asociación. No sabemos si eso se va a mantener en el tiempo porque hay algunas reformas, a Milei le ha funcionado bajar la inflación, que era el principal problema, pero de ahí vienen otras cosas más complejas que requieren probablemente abandonar esta retórica más polarizante y tratar de construir algún tipo de mayoría. Pero cuando ya quemaste tantas naves, incluso con los propios aliados, es cada vez más difícil. Yo creo que Parisi también, el otro candidato antisistema, por calificarlo de alguna forma, también apunta un poco a ese discurso. Y también está el tema de Bukele, y que tiene una cierta racionalidad, porque si uno mira las encuestas de opinión en América Latina, cuando se le pregunta a los latinoamericanos en distintos países qué presidente de la región usted admira más fuera de su país, Bukele gana por distancia holgada a los demás presidentes. Muy abajo, mucho más abajo venía AMLO cuando estaba de presidente, después venía Lula, etc. Y es por el tema de la seguridad, que se ha transformado en el tópico, en el tema más presionante para una mayoría de los latinoamericanos actualmente. Entonces yo creo que, claro, hoy día, por la coyuntura en Argentina, han reducido esta apelación a Milei. La región tendrá cambios. Bolivia el 8 de noviembre estará jurando el nuevo presidente de Bolivia. En noviembre también estarán yendo a la primera vuelta dentro de un mes en Chile, la segunda vuelta en diciembre, arrancará el siguiente año a principios la nueva gestión. En Perú habrá elecciones en abril y se va reconfigurando la región. Brasil también irá a las urnas el siguiente año. Es un momento propicio, por ejemplo, como decía José Antonio Kast la anterior semana, para revisar el tema de las relaciones diplomáticas con Bolivia. ¿Se convierte en un momento ideal este giro político? Bueno, hay un cambio de ciclo y yo creo que la conducción de la política exterior de los países siempre tiene que estar atenta a cómo las condiciones de base de la política afectan o influyen en la posibilidad de, por ejemplo, incrementar la cooperación. Si uno tiene como premisa o como principio, como supuesto, de que la cooperación entre los países, sobre todo entre países vecinos, siempre va a ser positiva para enfrentar desafíos conjuntos, como el mismo crimen organizado, el desarrollo económico, probablemente los candidatos deberían poner más énfasis en ese tipo de análisis. Me refiero a los candidatos en el caso chileno. Hasta ahora ha habido algunas menciones solamente como la que usted indica, pero tengo la impresión de que después de la segunda vuelta que ustedes van a tener ahora el día domingo,
debería haber un mayor grado de prominencia en el debate presidencial. Ahora quedan algunos debates presidenciales en Chile sobre este tema que para Chile debe ser muy importante. En este mes que falta para la primera vuelta, ¿qué momentos hay dentro del calendario electoral al que hay que prestar atención? Decía debates, por ejemplo. ¿Son debates entre los 8 candidatos? ¿Son debates de una parte? ¿Cómo organizan los debates en Chile? ¿Son obligatorios? Para conocer un poco cómo se va manejando el proceso electoral chileno. Claro, quedan al menos, me parece, 2 debates electorales importantes y como usted señala, participan todos los candidatos. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Como hay candidatos que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, ellos tienen otros objetivos de construcción de carreras políticas posteriores, de instalación de ciertos temas o de construir algún tipo de liderazgo. Y eso le quita espacio a los candidatos que están tratando de desafiar a los que están arriba y de poder tener un lugar en el balotaje. Le quita espacio a Matei, por ejemplo, el que sean tantos candidatos porque hay que asignar la misma cantidad de tiempo a los candidatos, entonces va a hablar el mismo tiempo alguien que está peleando para pasar al balotaje que alguien que va a sacar el 1% o el 0,5% de los votos o quizás menos. Entonces ese diseño de los debates presidenciales probablemente tiene como efecto que el debate mueva muy poco la aguja electoral, a menos que ocurra algo demasiado llamativo, que un candidato cometa un error muy grave o que instale un tema que produzca mucho ruido en la opinión pública, que es algo que no se puede descartar. Pero estos formatos introducen una suerte, dejan el statu quo, o sea, tienen un sesgo hacia dejar las cosas en materia de intención de voto como están. ¿Cómo se organizan los debates presidenciales en Chile? Usted sabrá que en el caso boliviano no hemos tenido debates en los últimos 20 años. Esa experiencia recién se ha retomado el pasado domingo en el caso de los presidenciales, en los vicepresidenciales un domingo anterior, y se ha cuestionado mucho la hermenéutica. ¿Cómo funciona en Chile el sistema de los debates? En Chile hay un organismo que se llama Anatel, que coordina, estructura, distribuye, establece la organización de los distintos elementos, también para la franja, y eso lo hace el CERVEL, que es el organismo electoral, pero hay un organismo que de alguna forma estructura, está súper institucionalizado, no es los debates que son los debates formales de campaña, pero en paralelo a eso, hay debates que organizan cámaras empresariales, que organizan universidades o otro tipo de centros de la sociedad civil, o medios de comunicación, exacto, como La Tercera, o el Mercurio. Me parece que solamente La Tercera ha organizado debates presidenciales, y los candidatos van a esos debates porque es una vitrina importante. Entonces, hay una parte formal de cómo se organizan los debates que está más o menos regulada, y que está institucionalizada, y otra parte que la llevan adelante los mismos medios y los candidatos. Existe una cultura de ir a los debates en Chile bastante establecida. Es decir, si un candidato se resta de uno de estos debates, va a recibir críticas inmediatamente. ¿Por qué no quiere ir a hablar? ¿Por qué se está escondiendo? No siente confianza en sus ideas. Entonces, los candidatos prefieren ir. Incluso los candidatos que están liderando las encuestas, que generalmente son los que menos ganan con ir a los debates, que tienen más probabilidades de perder algunos puntos que de ganar, sobre todo cuando ya está tan estable la intención de voto, van a esto para no sufrir el costo de ser apuntado con el dedo de, bueno, usted ¿por qué no se muestra? ¿Por qué no va a los debates? Y ya cuando existen los debates, ¿realmente influyen, inciden, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, inciden en el voto de la gente? Es decir, ¿hay gente que toma una decisión al ver un debate presidencial? Bueno, está el famoso ejemplo histórico del debate entre Nixon y Kennedy. El primer televisado. El primer televisado, que la paradoja fue que el debate, que la gente que escuchó el debate por la radio se quedó con Nixon, o sea, encontró que Nixon lo había hecho mejor, pero quienes vieron el debate, vieron a Nixon que venía saliendo una enfermedad, parece, o algo así, que transpiraba mucho, que se había llegado mal. De hacer campaña, entonces estaba como desaliñado, transpirando. Claro, exactamente, y Kennedy se veía más joven, venía de la playa, no sé, claro, tostado, fresco, bronceado. Bien peinado, bronceado, y dio una imagen de más aplomo, de mayor frescura, qué sé yo. Entonces, claro, es un ejemplo de algo que pareciera haber tenido un efecto. Pero en general,
yo tiendo a pensar, esto es una hipótesis, de que cuando los escenarios están muy polarizados, las personas ya tienen tomadas sus decisiones, al menos por qué bloque van a votar, y es muy poco probable que un debate presidencial haga que una persona se mueva a votar, voy a reducirlo acá, desde votaba por Andrónico en la primera vuelta y pasa a votar por Tuto Quiroga. Eso no ocurre porque las personas ya tienen Jara, cruzar a votar por Kast. Eso no va a ocurrir. El debate no va a mover la aguja en ese sentido, pero en el margen puede ayudar a algunos de estos candidatos más chicos a aumentar su intención de voto, puede ayudar a algún desafiante a quitarle un par de puntos a alguno de los punteros, pero no mueve mucho más que eso. Andrés, ha sido un gusto hablar con usted todo este tiempo sobre lo que está ocurriendo en Chile, lo que va a ocurrir el próximo mes, y la pregunta es, ¿qué lo trajo a La Paz? ¿Por qué su grata visita por estos lados? Bueno, hay toda una instancia de cooperación que está llevando a cabo el Consulado chileno y la Universidad de Chile, que está con la UMSA suscribiendo un conjunto de actividades. Vamos a presentar algunos artículos académicos que son parte de un proyecto también, y vamos a suscribir un convenio de cooperación entre el Instituto de Estudios Internacionales y la UMSA para fortalecer la vinculación a nivel académico, que esperamos que ayude a otras vinculaciones más. Este es diríamos, el primer momento en que dos universidades, una de Chile y otra de Bolivia, empiezan a construir relaciones. Existen instancias. En Chile hay una agencia de cooperación que es la ACSID y está la Cooperación Sur-Sur, que es un programa que permite que estudiantes puedan participar de distintas instancias académicas allá. No sé si hay otras universidades que ya tengan suscritos, me refiero a universidades privadas en Chile o de otra naturaleza, convenios. Me imagino que puede ser, pero para nosotros es muy importante hacerlo y sobre todo porque nosotros somos del Instituto Internacional y tenemos ese giro ese interés. Vamos a estar atentos entonces a lo que vaya a ocurrir a partir de la firma de este convenio, lo que vaya a ocurrir dentro de un mes en Chile, y las puertas de La Razón siempre abiertas. Andrés, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Andrés Dockendorf es politólogo, académico chileno, está en nuestro país justamente para la firma de un convenio, nos decía, entre la UMSA y la Universidad de Chile. Hemos aprovechado para hablar y conocer algunos detalles de lo que está ocurriendo en el vecino país, en puertas de una elección presidencial que se va a llevar a cabo exactamente dentro de un mes.